Buenas noches, mis hermanitos. Dios les bendiga. Qué gusto volver a compartir la palabra del Señor. Qué gusto que todos estemos conectados. Y bienvenidos sean todos ustedes. Yo te pido que me acompañes a orar antes de comenzar la palabra. Te pido que me ayudes a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te doy gracias, Señor. Gracias, amado Padre, porque, Señor, este día, Padre, te ha placido, Señor, ponerme para compartir tu palabra. Te pido que uses mi vida, Señor, que la palabra que tú me has dado, Señor, porque viene de ti, Padre, edifique cada vida que la va a estar escuchando, cada oyente, Señor, que va a estar del otro lado, Padre. Yo te pido, Señor, que esta palabra caiga en buena tierra, Señor, cumpla el propósito por la cual, Padre mío, tú la has enviado, Señor. Yo te doy gracias, Padre amado, me pongo en tus manos, Señor, bendigo tu nombre, alabo tu nombre, Señor mío, mi Dios mío, y lo glorifico por toda la eternidad, Señor. Y te doy gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén, mis hermanitos. Dios les bendiga. Y el tema que te traigo el día de hoy es los imposibles de Dios. Tú dirás, ¿ay, a poco hay imposibles para Dios? Pues vamos a ver qué significa la palabra imposible. La palabra imposible viene del latín impossibilis. E imposible es aquello que no es posible, que resulta de muy difícil cumplimiento. Yo te pregunto, ¿has estado en alguna situación que se te ha hecho difícil de resolver? ¿O se te han presentado imposibles en casa, con tu familia o en tu trabajo? Yo creo que todos hemos estado en situaciones difíciles, las cuales nosotros, por nuestra propia fuerza, no hemos podido resolver porque son imposibles a nuestros ojos. Sin embargo, de esos imposibles, de ese difícil cumplimiento, te voy a hablar el día de hoy. Te voy a hablar de los imposibles de Dios. Quizá tú te estás preguntando, ¿hay algo que Dios no pueda hacer? ¿O hay algo que a Dios le resulte difícil de realizar? Pues eso lo vamos a ver ahorita. Vamos a ver los imposibles de Dios. Imposible número 1. Es imposible que Dios mienta. ¿Por qué es imposible? Mira, vamos a verlo en la palabra en Números 23, 19. Acompáñame. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Aquí podemos ver un imposible, porque Dios jamás miente. Y Él es imposible que lo haga porque Dios no es un hombre para mentir. Él es un Dios verdadero. Los hombres mienten por naturaleza, pero Dios jamás lo hará. Todo lo que Dios ha prometido, créeme que Dios lo va a cumplir. Esas promesas que nos ha dado, esas promesas serán hechas realidad porque su palabra es verdad. Aquí lo dice. Él está diciendo, la palabra dice, Él dijo y no hará. Aquí está preguntando al Señor. Él dijo, dice, y no hará. Habló y no lo ejecutará. ¿Tú qué crees? ¿Acaso Dios lo dijo por decirlo? ¿Acaso Dios no cumplirá lo dicho? En 2 de Corintios 1:20, acompáñame la palabra, dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. O sea, para todas las promesas hay un sí de Dios y hay un amén que significa así sea. Dios nos está diciendo, sea hecho. Y Dios hace memoria de cada una de esas promesas que te ha hecho. Yo te pregunto en esta hora, ¿te acuerdas de todas las promesas que Dios te ha dado? Yo no me acuerdo y yo creo que tú tampoco te has de acordar porque las promesas que Dios nos ha dado son muchas. En la Biblia hay 3,573 promesas escritas para cada uno de nosotros. ¿Lo puedes imaginar?
Y a Dios, créeme que no se le ha olvidado ni una de ellas, y todas las promesas que Él nos ha dado, Él las va a cumplir a su tiempo. Quizá tú no ves las promesas cumplidas que Él te ha dado, pero Dios, créeme que está obrando a favor de cada una de esas promesas. Si Dios te ha prometido algo, créeme que Él lo va a cumplir conforme a su voluntad, no conforme a la tuya. Nosotros no sabemos pedir como conviene, y la misma palabra lo dice. Y Dios jamás nos dará algo que nos lleve a la perdición. Así como tú también jamás le darás a tu hijo de 12 años, de 14, 15, 16, jamás le darás un carro, una moto, porque eso lo podría llevar a tener un accidente en donde él perdería la vida a esa temprana edad. Pero Dios no quiere eso para nuestra vida. Por eso sus promesas las cumple conforme a su voluntad y a su tiempo, no en nuestro tiempo. La misma palabra dice que todo tiene su tiempo. También nos dice la palabra en Isaías 55, del 8 al 9, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Como lo dice aquí la palabra, nuestros caminos son cortitos, son chiquitos, igual que nuestros pensamientos. Lo que nosotros pensamos, Dios no lo piensa. Te voy a dar un ejemplo. Si tú quieres una moto, a lo mejor tú tienes ese deseo de tener una moto, pero ¿sabes una cosa? O quieres tener un departamento, un cuartito. ¿Sabes una cosa? Dios no te quiere dar una moto. Dios te quiere dar un carro grande para que tú salgas a pasear con tu familia, para que tú puedas llevar a tu familia a donde ellos necesiten y no andes peligrando en esa moto. Dios te quiere dar una casa, no te quiere dar un cuarto. Sus pensamientos de Dios son más grandes, son más eternos sus caminos, son inmensos sus caminos. No son como los de nosotros. Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Él sabe lo que queremos. Y antes de que se lo pidamos, créeme que Él ya decidió si nos lo va a dar lo que pedimos o no nos lo va a dar. ¿Recuerdas que Dios le hizo una promesa a Abraham? Dios le prometió a Abraham que a Sara le daría un hijo. Cuando los ángeles visitaron a Abraham, le dijeron: de aquí a 1 año Sara tendrá un hijo. Pero Abraham y Sara no creyeron, porque ellos dijeron: no, ya estamos demasiado viejos, ya estamos grandes de edad. ¿Cómo es posible? Sara decía, que a esta edad yo voy a tener un hijo. ¿Cómo es posible si ya lo que a las mujeres les baja? ¿Cómo es posible si a mí ya no me ocurre eso? ¿Cómo es posible? Yo ya no podré tener hijos. Pero Sara le quiso ayudar a Dios. Como los ángeles le habían dicho que iban a tener un hijo, y ella dijo: no, pues yo no voy a poder. Sara le quiso ayudar a Dios y le dijo a su marido, le dijo a Abraham: ¿sabes qué? Duerme con mi sirvienta, que es más joven que yo. Ella te va a poder dar ese hijo que Dios nos prometió. Y Abraham, muy obediente, muy sacrificado, se acostó con la criada de Sara, y esta mujer quedó embarazada. Pero lo que ellos no creían, al poco tiempo, Sara también quedó encinta. Y Sara tuvo ese hijo que Dios le había prometido. Mientras ella estaba metida en su incredulidad, Dios estaba obrando secretamente en la vida de Sara. El imposible para Sara se hizo posible para Dios. Dios no necesita que nosotros le ayudemos. Sara le quiso ayudar a Dios, pero Dios no lo necesita. ¿Sabes por qué?
porque Él sabe en qué momento va a obrar, a qué hora, en qué día, en cada vida, en cada situación. Él sabe en qué momento lo hará. Dios nunca deja de trabajar en nuestra vida. Él siempre está obrando, aunque nosotros no lo podamos ver. Dios está obrando en nuestra vida. Por eso es imposible que Dios mienta. Lo que Él dijo, Él lo hará. Él lo va a cumplir. Hay otro imposible para Dios. El imposible número 2 dice que es imposible que el Señor deseche la oración de un corazón contrito y humillado. ¿Por qué es imposible que Dios deseche esa oración? Vamos a ver en 2 de Crónicas 7:14, nos dice la palabra: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Dios se agrada de los corazones humildes, y cuando ellos claman, Dios los escucha. Y ser humilde es reconocer que estamos mal delante de Dios, es reconocer que necesitamos de su intervención en nuestra vida. Créeme, Dios no puede resistir a contestarle a alguien que ha reconocido su error, a alguien que se ha hecho dependiente de Él, a alguien que le dice: te necesito. Tener un corazón humilde es reconocer la dependencia en Dios. En la Biblia hay una historia de la cual te voy a hablar. La historia del fariseo y el publicano. 2 hombres distintos, 2 oraciones distintas y 2 corazones distintos. Acompáñame a Lucas 18, del 10 al 14. Nos dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Fíjate la oración del fariseo. Decía: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, y ni aun como este publicano que está atrás. Decía: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo y todo lo que gano. Y veamos la oración del publicano. Aquí nos dice: estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, sé propicio a mí, pecador, dice. Ya me imagino este publicano diciéndole: Señor, yo no te merezco, soy un miserable, soy un trapo de inmundicia, no merezco mirarte. Por eso aquí está diciendo que este hombre estaba a lo lejos y que él no quería alzar los ojos al cielo. Y en el verso 14 nos dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí vemos al hombre fariseo, un hombre altivo, un hombre orgulloso de sí mismo, de sus logros, y una oración hecha de labios. Esta oración, créeme que esta oración del fariseo fue rechazada porque fue una oración egocéntrica. Sin embargo, la oración del publicano, donde él reconocía su pecado, donde él reconocía ser un miserable, donde él reconocía que no valía nada, donde él se estaba humillando delante de Dios, esta oración fue escuchada. Dios no rechazó esta oración. Esta oración fue contestada desde el momento en que este hombre humilló su corazón delante de Dios. En 2 de Samuel 22:7 nos dice la palabra:
Pero en mi angustia, Señor, a ti clamé. A ti, mi Dios, pedí ayuda y desde tu templo me escuchaste. Mis gemidos llegaron a tus oídos. Esta fue una oración que fue contestada. Una oración hecha por el rey David, donde él estaba reconociendo que su clamor y su oración, hecha de corazón, fue contestada. Dios siempre le contestará a alguien que depende de él. Quizá nuestra oración ha sido como la del fariseo y estamos orgullosos de ser un gran predicador, de ser un líder. Si es así, tenemos que dejar de ser un fariseo y reconocer que hemos fallado a Dios. Para que nuestro corazón sea humilde, tenemos que rendir ese corazón a los pies del Señor. Allí tenemos que humillarnos delante del Señor. Tenemos ahí que clamar a Dios y créeme que Dios va a contestar esas oraciones hechas de un corazón humilde, un corazón que se humilla, un corazón que depende de Dios. Ya yo recuerdo que en un tiempo mi hermana se enfermó, a ella le dio un infarto cerebral, esto fue hace como 4 años y medio. Nosotros la llevamos al médico, pero el médico nos decía que pues que ya no había remedio, él nos decía que ya no había remedio, que mejor la lleváramos pues a otro lugar o que ya la dejáramos así. Nos decía, no, mejor ya ni le hagan nada, ya déjenla así, porque le puede dar otro infarto y hasta ahí queda. Y así íbamos con un médico, íbamos con otro, y nos decían lo mismo. Su hermana ya no tiene remedio, su hermana en cualquier momento le da otro infarto y hasta ahí. Pero eso fue lo que dijo el médico. Pero yo recuerdo que nosotros clamábamos, no aceptábamos que los médicos nos dieran ese diagnóstico. Nosotros lo rechazábamos y decíamos, no, Dios nos dio vida y vida en abundancia y no aceptamos ese diagnóstico médico. Y créeme que hasta esta fecha mi hermana sigue con vida y haciendo sus cosas normales. También hubo un tiempo en el cual se enfermó mi mamá. También estábamos desesperados, porque también sentíamos que se nos iba. Pero clamábamos al Señor, mis hermanos y yo nos postrábamos, orábamos, llorábamos, clamábamos y le decíamos, Señor, te necesitamos, Señor, dependemos de ti, ten misericordia. El Señor tuvo misericordia. Hasta hoy mi mamá sigue con vida con nosotros. Yo también me enfermé en el tiempo de la pandemia. También sentía que me iba. Pero igual clamé al Señor con todo mi corazón y le dije, Señor, ten misericordia. Ten misericordia y perdona a esta pecadora. Si es tu voluntad llevarme, estoy en tus manos. Si es tu voluntad dejarme, Señor, que así sea. El Señor contestó a esas oraciones. Y aquí estoy, dándole gloria, dándole honra al Señor, porque solo Él la merece. Nadie más merece la gloria y la honra, ni los médicos, nadie, ni nosotros mismos que nos postramos a orar. No, la única gloria, la única honra, la única alabanza la merece nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Y así Dios, créeme que Dios siempre va a contestar esas oraciones conforme a su voluntad. Su voluntad fue que nosotros estuviéramos aquí con vida. Nuestros pensamientos eran, ya nos vamos a morir, ya no hay remedio. Los pensamientos de los médicos eran, su hermana ya no tiene remedio, ya no le hagan nada porque ya no hay nada que hacerle. Esos eran los pensamientos de los médicos. Eran muy cortitos a los pensamientos de Dios. Que los pensamientos de Dios fue darnos vida y vida en abundancia, fue restaurar nuestra salud, fue darnos más fuerza, fortaleza
los pensamientos del Señor fueron que yo estuviera aquí delante de ti, predicando su palabra y dándole gloria, honra al único dador de la vida, que es el Dios verdadero. Amén. Imposible número 3. Dice, es imposible que el Señor falte a su palabra. Lo que Dios ha dicho, Dios lo va a cumplir. Cuando Dios le dijo a Noé que iba a venir un diluvio sobre la tierra, vino ese diluvio. Cuando Dios le dijo a Adán que la tierra sería maldita por su culpa, hasta la vez la tierra es maldecida. Y sigue así maldita. Por eso es necesario que nosotros sigamos orando, que nosotros sigamos clamando, rompiendo esas maldiciones en nuestras generaciones, en nuestras descendencias. A Eva también Dios le dijo que tendría muchos dolores en sus partos y que su marido se señorearía de ella. Y hasta la vez vemos que son las cosas así. Hay mujeres que sufren mucho para tener a sus hijos. Hay hombres que maltratan tanto a sus mujeres que las han matado. Dios lo dijo y se ha cumplido. Pero también Dios ha dicho que habrá un juicio, que habrá una resurrección de los muertos, que habrá un rapto de la iglesia, que habrá una venida del Señor Jesús. Y eso sabemos que se va a cumplir. Nosotros, los hijos de Dios, sabemos que eso está pronto a acontecer, mas algunos no lo creen. Pero nosotros sí creemos en su palabra. Creemos que lo va a cumplir porque está escrito. Y todo lo que está escrito en la Biblia se va a cumplir. En Mateo 5:18 nos dice la palabra: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Dice el Señor que todo se va a cumplir. Todo. Todo. Dios no es como nosotros. Dios cumple lo que Él dice. Nosotros le decimos a los hijos, ya no te voy a dejar ir. Pero ¿qué pasa? Llega el día y te empiezan a hacer sus caritas. Mami, dame permiso, por favor, mamita, no me tardo. ¿Y qué acontece? Toca nuestro corazón y les damos permiso. ¿A poco no? Nosotros no cumplimos lo que decimos. Hay veces que nosotros les hemos hecho promesas a nuestros hijos, promesas que no hemos cumplido. Hemos dicho, no vas a hacer esto, no te voy a dejar, y lo hacemos. Pero nuestro Dios, Él lo que dice lo cumple, porque nuestro Dios lo sabe todo. Él conoce nuestro corazón y sabe que nuestro corazón es engañoso, sabe que nuestro corazón es perverso y conoce lo que somos capaces de hacer. Nosotros no conocemos realmente lo que son capaces de hacer nuestros hijos. Pero Dios sí sabe lo que nosotros somos capaces de hacer. Y sabe que nosotros somos capaces de hacer cosas que nos pierdan, que nos alejen de Él. Por eso Él impide que hagamos esas cosas. Por eso lo que Él dijo, eso se hará. Amén. El imposible número 4 es imposible que alguien agrade a Dios sin fe. Y eso lo vemos en Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí como podemos ver que hay imposibles para Dios. Créeme que yo jamás lo hubiera pensado, no había puesto atención de que hay imposibles para Dios, pero la Biblia lo dice. Es imposible agradar a Dios sin fe. Así que si nosotros no tenemos fe, que es creer, y si nosotros no creemos en el Dios de la vida, si no creemos en su Hijo Jesucristo como Salvador, si no creemos que Dios nos escucha
eso no agradará nuestra oración a Dios. Nuestra vida no agradará a Dios si nosotros no creemos en lo que Él nos ha dicho. Y será imposible que Dios galardone a alguien que no cree en Él, a alguien que no le cree a Él. En la Biblia podemos ver muchos hombres de fe que se acercaron a Dios creyendo en Él, creyendo en sus promesas, en su respuesta, y eso agradó a Dios. Te voy a hablar de un hombre que siempre le creyó a Dios. Ese hombre es Abraham. En Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. En el 4 nos dice, y se fue Abraham como Jehová le había dicho, y Lot fue con él, y era Abraham de 65 años cuando salió de Harán. ¿Cuántos años tenía Abraham? 65 años, nos dice la palabra. Y Dios le dijo, deja todo, deja tu casa, deja tus padres, deja todo y vete a la tierra que yo te voy a decir. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham agarró sus cosas y le creyó a Dios y se fue. Abraham no le dijo, no, Señor, pero ¿cómo? ¿A dónde voy a llegar? ¿Dónde voy a ir? No, ¿cómo voy a dejar mi casa, mi tierra, mis padres? No. Abraham le dijo, sí, Señor, yo iré. Donde tú me mandes, allí voy a ir. ¿Y qué hizo? Se fue Abraham sin saber a dónde iba a ir, a dónde llegaría, sin saber con quién. Él simplemente le creyó a Dios, obedeció a Dios y dijo, voy, Señor. Y así fue. También cuando Dios le pidió a su hijo, cuando le pidió a Isaac, no sé si te acuerdas, que le dijo que le diera a su hijo, que lo llevara al monte Oreb, que ahí lo iba a sacrificar, lo llevó. Cuando estaba a punto de sacrificarlo, porque Abraham lo iba a sacrificar, Dios le dijo, ahora sé que tú temes a Dios. Y en un matorral estaba el cordero que Dios ya tenía dispuesto para que Abraham sacrificara. Como te dije, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nuestros caminos no son los de Dios. Son totalmente diferentes. Pero a pesar de eso, Abraham le creyó a Dios. ¿Y sabes por qué? Porque Abraham dijo, si Dios me lo dio, Dios me lo va a regresar de alguna forma, porque Él me lo dio. ¿Y qué hizo Dios? Dios ya tenía el sacrificio perfecto para salvar a su hijo Isaac. Amén. El imposible número 5 dice, es imposible que Dios nos salve por medio de la ley. Las leyes son normas para ordenar nuestra vida, nuestra conducta delante de Dios. Y aquí estamos diciendo, te estoy diciendo que es imposible que Dios nos salve por medio de la ley. ¿Por qué? Porque la salvación, dice la palabra, que es por gracia. La salvación es un regalo de Dios, un regalo que nosotros no merecíamos. Porque no merecíamos ser salvos, no merecíamos el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Mas, sin embargo, Él decidió hacerlo por gracia, por amor a nosotros. Si la salvación fuera por la ley, créeme que estaríamos perdidos por la eternidad. Ya que según la ley, un pecador merecía ser muerto a pedradas o en la cruz para que pagara por su pecado. Pero el Señor Jesús nos salvó. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Él murió por cada uno de nosotros. Y nos dio ese regalo inmerecido que es la gracia. Amén. En Efesios 2 del 8 al 9, acompáñame, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero no por ser salvos por gracia, creamos que vamos a seguir pecando, que vamos a seguir embarrándonos en el pecado, porque la palabra nos dice en Romanos 6:15, que pues pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Aquí nos está diciendo, ¿seguiremos pecando? Si estamos bajo la gracia, ¿vamos a seguir pecando? Créeme que hay personas que al saber que estamos bajo la gracia, piensan, ay, pues si sigo pecando, no pasa nada. No pasa nada porque la salvación la tengo segura, la tengo ganada. Pero a ti que estás pensando eso, que tienes la gracia aunque estés pecando una y otra vez, créeme que eso es un engaño del enemigo. En 1 Corintios 10:23 nos dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Aquí nos está diciendo, es verdad, puedes seguir pecando. Tú estás bajo la gracia. Si tú dices que por gracia puedes seguir pecando, hazlo. Lo puedes hacer. Pero ese pecado dice, no te conviene, no te conviene. ¿Por qué? Porque todo tiene una consecuencia. Dice, puedes hacerlo, dice, te es lícito pecar, pero no te va a edificar. Lo único que edificará el pecado va a ser la maldad. Cada vez más y más y más irá creciendo esa maldad y ese pecado dentro de ti. Un ejemplo, si tú adulteras, ¿qué va a pasar? Todo pecado, todo acto, toda acción tiene una consecuencia. Si tú adulteras, ¿qué pasa? ¿Qué viene después? ¿Cuál es la consecuencia de ese adulterio? Es un divorcio, la destrucción de tu familia, una enfermedad contagiosa, no solamente para ti, sino para tu esposa. Si nos emborrachamos, ¿qué pasa? Terminaremos haciendo cosas vergonzosas. Si matamos, si violamos, si practicamos hechicería, si odiamos, todo eso tiene una consecuencia. La cárcel, una enfermedad, como te dije, contagiosa, pero al final el infierno, si no te arrepientes de esos pecados. Y esto viene como consecuencia de no querer seguir una norma, una regla que nos ponen para poder ingresar sin problemas, sin consecuencias fatales a algún lugar. En 1 Corintios 6:9-10 nos dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Este verso nos muestra algunos reglamentos que nos da la palabra. Aquí nos está diciendo, no pueden entrar injustos, fornicarios, adúlteros, ladrones, borrachos, maldicientes, afeminados. Dice, no pueden entrar, ninguno de ellos puede entrar. ¿A dónde? Al reino de los cielos. La gracia no te salvará si tú no cumples un reglamento. Créeme, es como cuando tú vas al colegio o cuando tus hijos van al colegio. Si ellos no llevan uniforme, si van tomados, si van drogados, aunque ya estén inscritos en la escuela y el pago de la colegiatura les dé el derecho a ingresar al colegio, pero cada vez que uno se inscribe hay un reglamento que te dan. Y si tú no respetas ese reglamento, ¿qué es lo que va a pasar? Si llegas tomado, si llegas drogado, si llegas sin uniforme, no podrás entrar al colegio. Tu hijo no podrá entrar al colegio. ¿Por qué? Porque hay ciertas normas que se te dieron antes de entrar al colegio, cuando te inscribiste, cuando pagaste tu colegiatura.
ojo aquí, nadie está obligado a que tú respetes esas normas. Pero aquí nos está diciendo, eres libre de hacer lo que se te dé la gana. Tú lo puedes hacer. Puedes drogarte, puedes emborracharte. Pero si tú lo haces y llegas a la escuela con esa, ¿cómo se llama? Si tú llegas drogado y si llegas borracho con esas actitudes, no te van a dejar entrar porque no estás respetando el reglamento. Pues así pasa con el reino de los cielos. Créeme, si tú no respetas los reglamentos del reino de los cielos, que no se te está forzando también a que lo hagas, porque Dios nos dio un libre albedrío, pero si no hay respeto por las cosas de Dios, créeme que no podremos entrar al reino de los cielos. Aunque tu entrada ya esté pagada, porque tu entrada al reino de los cielos la pagó el Señor Jesús. Pero si no respetamos esas reglas para entrar a un lugar santo, nosotros no podremos entrar. Nadie podrá entrar si no respeta esas reglas. Dios es un Dios santo, es un Dios justo, es un Dios de amor, pero también dice la palabra que no toma por inocente al pecador. En Números 14, 18, acompáñame, nos dice Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta los cuartos. Créeme, aquí lo que te está condenando aquí no es Dios, no es la ley. Aquí el que te está condenando es tu pecado. Y no solamente te condena a ti, sino también condena a tus generaciones. Créeme que la importancia de las leyes que fueron dadas como mandamientos, que son como reglamentos, es para tener una guía y no separarse del camino de Dios. Pero de nosotros depende si las respetamos y se las seguimos. Te voy a hablar del imposible número 6. Es imposible que alguna persona entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? Dice, sin ser regenerados. Dice, es imposible que una persona entre en el reino de los cielos sin que seamos regenerados. Y ser regenerado es nacer de nuevo. Por lo tanto, es necesario que haya un nuevo nacimiento en cada uno de nosotros antes de entrar al reino de los cielos. En Juan 3:3 dice, hay una historia ahí de Jesús y Nicodemo. Acompáñame. Juan 3:3 nos dice, había un hombre de los fariseos, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Aquí podemos ver a Nicodemo, pensando que el nacimiento del cual hablaba el Señor Jesús era un nacimiento natural, del cual era imposible volver a entrar al vientre de su madre. ¿Te imaginas? Pero el nacimiento aquí al que el Señor se refería era un nacimiento espiritual, el cual si nosotros no nacemos nuevamente, no veremos y no entraremos en el reino de los cielos. Para que nosotros nazcamos de nuevo, tenemos que ser renovados en todo. Tiene que ser renovada nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestro pensamiento. Nuestros 5 sentidos tienen que ser renovados
por completo. Y ese nacimiento tiene que venir de Dios, porque es un nacimiento espiritual, como te dije. La Biblia nos enseña que nosotros nos hacemos hijos de Dios a través del nuevo nacimiento, pero también que aquellos que creen en el Señor Jesucristo nos dice que se hacen hijos de Dios. En Juan 1:12 al 13 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, allí empieza nuestra renovación. En primera de Pedro 1:23 nos dice la palabra: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. A través de esa palabra nosotros recibimos la nueva vida, y la vida que recibimos al nacer de nuevo es la vida triunfante de Cristo, que vence al pecado, que vence al mundo, que vence a la muerte. Es una vida incorruptible que verá el reino de Dios, y así nosotros nos volvemos una nueva criatura. En 2 de Corintios 5:17 nos dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Gloria a Dios, porque nosotros somos nuevas criaturas, porque estamos en Cristo, y todas las cosas son hechas nuevas. Todo vuelve a nacer, pero también antes del nuevo nacimiento tuvo que morir algo. Eso lo vemos en Romanos 6:4, dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, al fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Por eso es necesario nacer del agua y del Espíritu, como el Señor Jesús le dijo a Nicodemo. Tenemos que ser bautizados. Al ser sumergidos en el agua, el viejo yo muere junto con los pecados, y la nueva criatura renace cuando nosotros salimos del agua, junto con la manifestación de ser hechos hijos de Dios públicamente. Gloria a Dios, qué hermoso. Nos sumergimos, se sumerge el pecado con nosotros, se sumerge la maldad, se sumerge la vieja Margarita, salimos del agua, gloria a Dios, porque sale la nueva Margarita, la nueva hija de Dios, la nueva Sonia, el nuevo Alejandro, la nueva Sara. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y a través de eso públicamente le estamos diciendo al mundo: yo soy hija de Dios, yo le pertenezco a Dios, yo le pertenezco a Cristo y soy una nueva criatura. Amén, en Cristo Jesús. La vida nueva no resulta de nuestros esfuerzos para reformarnos y regenerarnos. Es resultado de una obra creadora de Dios en cada uno de nosotros. Eso lo vemos en Efesios 2:10, que nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Gloria a Dios, porque Él nos vuelve a hacer. Gloria a Dios. Dice aquí: para que una nueva criatura nazca, tenemos que morir a la vieja criatura, como te dije. Tiene que haber una nueva renovación, una renovación completa en cada uno de nosotros. En Romanos 6:6 nos dice la palabra: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí nos está diciendo la palabra, gloria a Dios, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, cuando nosotros nacemos de nuevo, nuestro viejo hombre es crucificado en la cruz con nuestro Señor Jesús. Él se llevó ese viejo hombre, se llevó esos pecados en esa cruz. Amén. Gloria a Dios. Aquí nos está diciendo: a fin de que no sirvamos más al pecado. Por eso tenemos que dejar de hacer lo malo delante de Dios. Porque si no, de nada va a servir
que nuestro Señor Jesús haya llevado nuestro pecado si volvemos a pecar. Amén. Jesús se llevó por completo lo que formaba el hombre viejo y murió con él en la cruz. Pero así también, juntamente con el Señor, nosotros somos resucitados cuando Él fue resucitado y renovados por medio del Espíritu Santo. En Tito 3:5 nos dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es quien nos va renovando poco a poco, si nosotros nos dejamos. Amén. Por lo tanto, es imposible que alguien entre al reino de los cielos sin ser renovado y sin nacer de nuevo. El imposible número 7. Es imposible que Dios se agrade de nosotros cuando nosotros servimos y adoramos a dos señores. En Mateo 6:24 nos dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Aquí la palabra nos está hablando de dos señores. El Señor número 1 es Dios. El Señor número 2 son las riquezas. ¿Qué pasará si servimos al Señor número 2? Nos vamos a desviar de la presencia y de los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y lo triste es que entre más dinero generes, más te atrapará ese Señor que es llamado el Dios Mamón. Muchos trabajan y trabajan para generar mucho dinero y no tienen tiempo de ir a la iglesia, no tienen tiempo de escuchar la transmisión porque tienen demasiado trabajo. Y eso es servir al Dios del dinero, al Dios Mamón que te dije. Y ese trabajo los acapara mucho. Y al trabajar mucho, están pensando solo en acumular dinero. Y al hacer eso, ¿qué crees que pasará? Tu corazón va a quedar atrapado por ese Dios, por el Dios Mamón. Y el Señor número 1, ¿qué va a pasar con el Señor número 1? Yo te pregunto, cuando tú decides servir al Señor número 2, ¿qué pasará con el Señor número 1? Ese Señor que es el Dios verdadero, que es el Dios eterno, el alto, el sublime. ¿Qué va a pasar con Él? Va a ocupar el último lugar en tu vida. Créeme. Aquí en Mateo 6:21 nos dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde va a estar el Señor número 1? Si tú decides servir y entregarle el mayor tiempo al Señor número 2, ¿qué va a pasar? No es malo tener dinero, no es malo trabajar. Lo malo es en la forma en la que te va envolviendo el trabajo, el dinero, porque entre más tengas, entre más ganes, vas a querer tener más y más, y eso te va a llevar a la perdición. Al tener mucho dinero, créeme que querrás irte de fiesta, irte a los bares, a lugares de perdición, con mujeres, a comprarte cosas que te llevarán a ser arrogante, a ser prepotente, a ser altivo, orgulloso, y al final alejarte de Dios, porque creerás y vas a pensar, no necesito a Dios si tengo dinero, tengo una buena casa, tengo carro, tengo todo, no necesito de Dios, no necesito ir a buscar de Dios. Eso es lo que te hará pensar el Dios Mamón, y vas a odiar las cosas de Dios. Cuando te hablen de Dios, tú vas a odiar que te hablen. ¿Por qué? Porque tu corazón ya fue atrapado por el Dios Mamón. Pero todo eso va a tener sus duras consecuencias si tú te dejas atrapar por ese Dios Mamón, el Señor número 2, y lo pones en primer lugar.
En Mateo 6:19 nos dice la palabra: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Aquí nos dice las consecuencias van a ser fatales, vas a perder todo. ¿Por qué? Porque tú te estás haciendo tesoros en la tierra. Pero lo más importante que tú puedes perder es la salvación y la vida eterna al alejarte de Dios, o al odiar a Dios, al ponerlo en segundo lugar. Por eso, si tú estás sirviendo a Dios y sirviendo al Dios Mamón, no le agradará eso a nuestro Dios. Sirvamos a nuestro Dios con todo el corazón y con toda nuestra alma, y así nosotros estaremos haciendo tesoros en el cielo. Estaremos invirtiendo el mayor tiempo, estaremos invirtiendo tesoros, estaremos invirtiendo en la empresa en donde se genera una gran ganancia que viene de parte de nuestro Padre Celestial, el dueño de la empresa. Amén. En Mateo 6:20 nos dice: si no haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Como te dije, si nuestro tesoro está en los cielos, y ese tesoro son las grandes bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros como recompensa por haberle sido fiel, por ser comprometidos y por valorar su reino y por servir en su empresa, en su reino celestial. Allí nuestras riquezas espirituales van a estar seguras y allí nadie te las va a robar. Sin embargo, si servimos a dos señores, créeme que será imposible agradar a nuestro Padre Celestial, pues Él es un Dios celoso y nos ama tanto, no tienes idea de cuánto nos ama, que Él no quiere que nosotros estemos con alguien que nos puede llevar a la perdición, con alguien que nos aleje de su presencia, de sus propósitos, con alguien que nos haga perder la vida eterna y la salvación. Amén. Como pudimos ver aquí, hay varios imposibles para Dios. Pero esos imposibles, créeme que a nosotros nos benefician. Y es para que nosotros recapacitemos y tomemos la dirección correcta para estar bien delante de nuestro amado Señor y acatar esas reglas que nos ponen para entrar al reino de los cielos. Cumplir esas reglas, cumplir esos mandamientos, no como no te los están imponiendo, sino que son reglas para que podamos entrar y estar en la presencia, como te dije, de un Dios santo, de un Dios verdadero que nos ama mucho. Amén. Allí donde tú estás, yo te pido que cierres tus ojos. Vamos a darle la gloria al Señor y a darle gracias. Gracias por esos imposibles. Amén. Padre, en el nombre del Señor Jesús, amado Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, mi amado Señor, por estos imposibles, Señor, que sabemos, Padre Santísimo, que nos llevarán al reino de los cielos. Gracias por esas reglas, Señor, que tú nos has puesto, Señor. Ayúdanos, Señor, a cumplirlas, Padre. Ayúdanos a valorar esa sangre preciosa, Señor. Ese sacrificio que tú diste en la cruz por cada uno de nosotros, Padre. Hoy nos ponemos en tus manos, Padre amado, y te pedimos, Señor mío, limpia nuestro corazón, Señor. Quita todo pecado, toda maldad, Señor. Haznos renacer de nuevo, Padre. Renueva nuestra mente, nuestros pensamientos, Señor. Nuestros 5 sentidos que sean renovados por completo, Señor. Padre, que la nueva criatura, Señor, que tú has hecho en nosotros, Padre bendito, te pedimos, Señor bendito, que permanezca, Señor, que permanezca en ti, Padre, que permanezca en tu presencia, siendo cada día más edificada, Señor, siendo cada día más llena de tu presencia, amado. Amado Espíritu Santo, yo te pido, Señor, que allí donde están mis hermanos, Señor, ahí donde estamos, Señor, te pedimos perdón, Espíritu Santo, porque te hemos fallado, Señor. Perdona nuestros pecados y nuestra maldad.
Perdona si hemos sido arrogantes, prepotentes. Perdona si nuestra oración ha sido como el fariseo, Señor. Si nos creemos mejor que el otro hermano, si nos creemos los mejores líderes, los mejores predicadores, Señor. Perdónanos, Padre Santísimo. No queremos que nuestra oración sea, Señor, como el fariseo, Padre. Perdona nuestra maldad, Señor, porque, Padre, nosotros no sabemos orar, Señor. Somos unos miserables, Padre. Por eso hoy delante de ti venimos a pedirte perdón. Perdona nuestro pecado, perdona nuestra maldad. Amado Señor Jesucristo, tú moriste en la cruz por esos pecados. Tú moriste, Señor, por esa maldad, Padre. Te la llevaste en la cruz, Señor. A través de esa cruz, Señor, tú nos diste la vida en abundancia, la vida eterna, Señor. Hoy te pedimos perdón y, Señor Jesús, te recibimos en nuestro corazón como nuestro único Señor, como nuestro único Salvador, Señor. Tú moriste en la cruz por nosotros y nos salvaste de la condenación eterna, Señor. Pero también resucitaste. Sabemos que estás vivo y te pedimos que entres a nuestro corazón, que escribas nuestro nombre en el libro de la vida y del Cordero, Señor. Porque queremos estar contigo por toda la eternidad, Señor. Que nos sigas renovando, que nos sigas purificando, amado Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias, amado Padre, por dar a tu Hijo en la cruz. Gracias, Señor Jesús, por no poner resistencia y morir por cada uno de nosotros. Gracias, amado Espíritu Santo. Gracias. Llénanos de tu presencia. Ahí donde están, Señor, aquellos que te están escuchando, que están conectados, amado Espíritu Santo. Llénalos de tu presencia. Llénalos de tu amor. Renueva su corazón, Señor. Renueva el corazón de aquel, Señor, que está endurecido, Padre. Renueva el corazón, Señor, de aquel que ha cerrado su corazón a ti, Padre. Te lo pedimos, amado Señor. Y te damos gracias. Ponemos nuestra vida en tus manos, papá. Sabemos que tú tienes el control de cada uno, Padre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, Señor Jesús. Amén, mis hermanitos. Antes de despedirnos, quiero que oremos por nuestros diezmos y por nuestras ofrendas. En Mateo 6:31 al 33 nos dice: por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque la gente anda tras todo esto. Anda tras el Señor número 2, dice la palabra. Pero su Padre Celestial, que es el número 1, dice, sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas les serán añadidas. Amén. Busquemos su reino. Busquemos su reino. Pongamos en primer lugar el reino de Dios y todo lo demás nos va a ser añadido. Levantemos nuestra ofrenda y oremos. Padre, en el nombre del Señor Jesús, hoy venimos ante ti, Señor, a sembrar en tu reino, Señor. Donde, Padre, dice tu palabra que ni la polilla ni el orín corrompen, Señor. Allí, Padre Santísimo, sembramos en tu reino nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Señor. Porque creemos, Padre, que la bendición viene de ti, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice a aquel dador alegre, aquel que da con alegría, que da de corazón, Señor. Aquel, Padre, que da con humildad. Bendícelos, Señor, y multiplícales, Padre, todo aquello que les haga falta, Señor, te lo pido. Bendice su alacena, bendice su mesa, bendice su trabajo, Señor. Bendice sus negocios abundantemente, Padre. Y los sembramos en tu reino, mi Señor. Recíbelos con olor fragante, amado Padre. Te damos gracias y bendecimos y glorificamos tu nombre. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos mañana, domingo. Recuerden que se atrasa 1 hora. Es el nuevo horario. Retrasen su reloj para que no lleguen muy temprano porque nadie les va a abrir. Entonces retrasemos nuestro horario, hermanitos, y nos vemos mañana. Seamos puntuales. Dios les bendiga. Dios les guarde.